Tengan muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la nación de El Salvador. Gracias doy a nuestro Dios porque otra vez más tengo la oportunidad de difundir otro mensaje de la viva y permanente palabra de Dios. Vamos a ponernos en oración para después proceder a lo que hablaré. Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más nos permites difundir tu palabra y que ella edifique a todos los oyentes y que tú seas especialmente honrado y glorificado. Siempre te suplico que el Espíritu Santo sea quien me guíe para hacer lo mejor delante de ti y delante de la hermandad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ustedes ya es conocido que el día miércoles estamos estudiando la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dentro de mi programa Te Daré Lo Mejor, y claro, también transmitido a través del Alumbrador Cristiano, voy a presentar el tema Así alumbre vuestra luz. Este es un estudio más detenido acerca de Mateo capítulo 5, los versos 14 al 16. Bueno, usted recuerda que en el último mensaje que usted vale más para Dios, o sea, usted es valioso para Dios, comenzamos el estudio de la segunda sección del Sermón del Monte, que tenemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Hablamos sobre lo que conllevan las palabras, vosotros sois la sal de la tierra. En este mensaje comentaremos los versículos de Mateo 5, 14 al 16, a los cuales en este momento les doy lectura. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A continuación quiero dar algunas definiciones de la palabra almud. Primeramente voy a hablar según lo que nos dice el diccionario de la lengua española. Almud es una unidad de medida de áridos y a veces de líquidos, de valor variable según las épocas y según las regiones. También el diccionario dice que es espacio en que cabe media fanega de sembradura. Cuando yo era un niño o casi preadolescente, recuerdo que había en una tienda que cuando había la cosecha de maíz, decían, vamos a traer 1 o 2 fanegas de maíz, eran volcanes de maíz en Tusa, y los niños nos gustaba ir a desgranar porque al final de esta jornada nos daban un poquito de dinero. Y ustedes saben bien que un niño en aquel tiempo con nuestra moneda, que era el colón, con un colón que nos dieran, éramos muy felices. La fanega es equivalente a 55 litros, o sea, 750 mililitros, y para que me entienda mejor, 74 botellas. Usted está familiarizado
con el tamaño de una botella. O sea, media fanega son 37 botellas. Almud, según el diccionario bíblico, fíjense bien lo que significa. Es una medida cuyo nombre se traduce de la voz griega modius, así como lo oye, modius, y que varias de las versiones la traducen como calemín, que se usa en Mateo 5:15. El modius romano era una medida de capacidad usada especialmente para granos, en la que cabían 8.7 litros, equivalentes a 8.700 mililitros, o sea, bien fácil, se lo traduzco a botellas, 11.6 botellas, casi por decirlo así, 12 botellas. Usted imagínese la botella de leche, muchos que crecieron en ambientes campestres y que sus familiares tuvieron algunas vacas, pueden entender perfectamente lo que es la cantidad de casi 12 botellas. Bueno, entremos a ver un cumplido que aquí se presenta. Vosotros sois la luz del mundo. Fíjese bien, se lo está diciendo a usted, se lo está diciendo a su servidor, se lo está diciendo a todos los cristianos. No es que se lo está diciendo a medio mundo, hay que saber entender las Sagradas Escrituras. Si usted contempla seriamente esta aseveración, le aturdirá sus pensamientos. Estas palabras nos dicen que, como cristianos que somos, no solo participamos en los planes y propósitos de Dios, sino que hasta cierto punto también somos partícipes de las características de Dios y de Jesús. Doy lectura a varias citas bíblicas que nos ayudan a reforzar este concepto que he dicho. El apóstol Juan dijo que Dios es luz. Miren lo que es 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Jesús dijo también en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, por medio de estos versículos, Jesús apunta a sus seguidores y dice: vosotros sois la luz del mundo. Mire esta aclaración que le presento, que es una aclaración bastante alargada. El texto original subraya la palabra vosotros. Muchos pasajes enseñan que hacerse cristiano es como pasar de las tinieblas a la luz. Bueno, le doy lectura a varios de esos versículos para apoyar esta declaración. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Luego pasemos a Filipenses 2:15 y 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Luego tenemos en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, fíjense bien, usted tiene que ponerle cuidado a la palabra vosotros. La palabra vosotros se puede traducir por ustedes, o sea, es la segunda persona del modo indicativo del tiempo presente. Singular es yo, tú, él, plural, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Entonces, vosotros usted lo puede sustituir por la palabra ustedes. Entonces, si esto no le motiva a andar con la frente bien alta como hijo de Dios, no habrá otra cosa que lo motive. Entonces, ¿qué quiso dar a entender Jesús con la expresión vosotros sois la luz del mundo? Bueno, considere un contraste entre la sal y la luz. El propósito primordial de la sal en aquellos tiempos era mayormente negativo. ¿Por qué digo negativo? Porque era para evitar el deterioro, era para evitar que los alimentos se descompusieran. El propósito primordial de la luz es positivo. ¿Por qué digo que es positivo? Porque la luz sirve para disipar las tinieblas. Nuevamente, las imágenes de Jesús nos dicen algo acerca del mundo y acerca de los cristianos. Nos dice que este mundo está en tinieblas. A los que están en el mundo no les gusta reconocerlo. A veces, cuando la gente desecha la Biblia, lo hacen diciendo que viven en una época de luz. Puede que haya oído usted la expresión que dice, nuevas evidencias han salido a la luz. Sin embargo, yo le digo lo siguiente, la realidad es que este mundo está envuelto en las tinieblas del pecado, y esa es la realidad. Todo intelecto que no esté iluminado por la santa palabra de Dios es un intelecto en tinieblas. El mundo en realidad prefiere las tinieblas. La luz expone, mire lo que dice 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Jesús dijo que las personas de su tiempo amaron más las tinieblas. Mire lo que nos presenta Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la realidad. Esta realidad la vivimos las iglesias de Cristo cuando nos congregamos. La vecindad sabe que nos reunimos, pero pasan por las calles desapercibidos. Algunos hasta se esconden, algunos hasta agachan su cabeza en una forma totalmente adrede para no identificarse con uno. Entonces,
El mundo pecador detesta la luz. No obstante, es luz lo que precisamente necesita el mundo. El texto no solamente declara que el mundo está en tinieblas, sino que también dice que los cristianos son la luz del mundo. Los cristianos son los que tienen la luz. Si usted conoce a Jesús y la Biblia, entonces sabrá acerca, por ejemplo, número 1, del matrimonio, número 2, de la crianza de los hijos, número 3, cómo hacer frente a los problemas, número 4, el significado de la vida. Más que cualquier persona, pues, que tenga un doctorado y que no sea cristiana. Usted puede aprender mucho de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, no es mi propósito de esta aseveración restarle importancia a la educación. Yo no estoy diciendo eso. Creo que toda persona debería adquirir una educación, o sea, cuanta educación pueda. La aseveración se hace con el fin de recalcar que cierto conocimiento de la Biblia es mucho más importante que la educación secular. A través de mi ministerio he conocido hermanos, hermanas que no tienen gran educación secular, pero tienen una vida espiritual de ejemplo y conocen las Sagradas Escrituras, las citan con facilidad y no solo las citan, sino que la aplican. Yo conocí a un hermano hace quizás 50 años atrás, allá en Soledad Terrero, Carolina, departamento de San Miguel, ya casi frontera con Honduras, porque con solo levantar la vista, las montañas que se ven pertenecen a Honduras. Ese hermano, usted va a creer que yo estoy exagerando, pero ese hermano todo el Nuevo Testamento se lo sabía de memoria. Y yo, en mis años mozos, en ese tiempo, le decía, hermano Julio, cíteme Filipenses, por ejemplo, desde el capítulo 1, y empezaba, y no se detenía. Y yo le pregunté, ¿y usted cómo hace para memorizar? Pues mire, hermano, fíjese que yo pongo a mi esposa, sencilla igual a él, ella sí puede leer, me decía. Y ella me lee 3, 4, 5 veces un capítulo y ahí se me retiene en mi mente algo formidable, algo que era realmente admirable. Y él combatía con los curas que llegaban en esos lugares y los curas mejor lo evadían porque no solo sabía la escritura, sino que podía combatir y aplicar la doctrina correcta y combatirles en cuanto a la idolatría que ellos practican. Bueno, sigo adelante. Como digo, como seguidores de Jesús, hemos de hacer que nuestra luz alumbre. Hacemos que alumbre por medio de vivir la vida como se debe. Hacemos que alumbre por medio de enseñar la palabra de nuestro Dios. Bueno, usted puede enumerar maneras específicas como puede hacer que alumbre su luz en su sociedad, o sea, en su entorno donde usted vive, donde usted se desarrolla. A la mayoría no nos gustan las tinieblas morales y espirituales del mundo, o sea, hablo de los cristianos, ¿verdad? Debemos reconocer que las tinieblas nos desaniman. A veces las tinieblas se ponen tan densas que nos sentimos tentados a renunciar. En momentos así debemos acordarnos que la luz
no tendría propósito si no hubiera tinieblas. El propósito de la luz es disipar las tinieblas. Esta es la razón por la que Dios me puso en este lugar, en este tiempo. Es la razón por que Él le ha puesto a usted, hermano y hermana, en su lugar, para que usted sea luz. Deseamos ir al cielo, donde la luz de Dios disipará totalmente las tinieblas. Dice en Apocalipsis 21:25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Luego en Apocalipsis 22:5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Mientras tanto, yo vivo, usted vive en un mundo en tinieblas, donde Dios desea que estemos, porque esa es la realidad. Tenemos que estar en este mundo de tinieblas para que demos a conocer su luz, mi luz, que es lo que refleja la vida de Cristo Jesús. Un pasaje relacionado es Filipenses 2:15 y 16. El apóstol Pablo desafió a sus lectores a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Entonces, piense esto, o piense en esto: entre más negras sean las tinieblas, más brillante parecerá la luz. Aún una luz diminuta tiene valor cuando lo demás está oscuro. Use, por ejemplo, sus propias ilustraciones. A mí en este momento se me ocurre que hace quizás unos 20 años atrás, yo fui al estadio, el único estadio que en ese tiempo tenía la ciudad de San Salvador, porque se celebraron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y fue un inicio de esa actividad muy bonita. Y yo, como era de noche, pasaron muchos hombres en todo el estadio, estaba llenísimo, distribuyendo unas candelas. Y llegó el momento, apagaron todas las torres del estadio. Llegó el momento que en orden dijeron que solo se quebraba la candela y daba un color de luz especial. Y fue maravilloso que lo que formaba aquella multitud era la bandera de El Salvador en aquella oscuridad. Realmente les doy este ejemplo para que se entienda pues cómo es que la luz, un fósforo que usted encienda en medio de la oscuridad, se puede ver. Yo recuerdo que cuando nosotros fuimos a una guerra no deseada, iba en el pasaje donde vivía un hombre e iba fumando, y otro hombre desde su casa le dijo, muy enojado, apague ese cigarro, porque era tanto la neurosis que había, el pánico que había, que esa luz de ese cigarro puede ser vista por los aviones de guerra y disparar, porque ese es el objetivo que ellos están buscando. Doy estos ejemplos porque ese es el poder de la luz físicamente hablando. Hay que recalcar que no somos luz porque tengamos algún poder iluminador inherente a nosotros. Antes, somos luz por nuestra relación con las fuentes de luz, Dios y Jesús.
Esa es nuestra relación. Los cristianos se pueden comparar con la luna al reflejar la luz del sol. También nos podemos comparar con las bombillas incandescentes cuya luz alumbra debido a una fuente externa de energía. No obstante, Jesús nos ha honrado en gran manera con las palabras: vosotros sois la luz del mundo. Otro ejemplo que tengo de mi niñez, les hablo de más de 65 años atrás, o unos 63 años atrás. Pasaba mis años de niñez con mi hermano anterior a mí en la ciudad de Chalchuapa, y en ese tiempo la luz era deficiente. Apenas en esa casa donde vivíamos los 2 meses de vacaciones había un foco de 25 bujillas. Imagínense, eso es algo muy tenue. Pero ¿qué sucedía? Usábamos candiles, y cuando usábamos candiles y al salir al patio se reflejaba esa luz de una manera que sentíamos seguridad al caminar en medio de esa oscuridad de los árboles, en medio del campo. Estoy dando todos estos ejemplos para que usted entienda lo que es la luz materialmente hablando, no digamos cuando usted, hermano y hermana, se comporta como un hijo de luz. Bueno, les presento un desafío. Las palabras de Cristo no solamente son un cumplido, sino también un desafío. Debemos hacer que nuestra luz alumbre. Fíjese bien, Jesús dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. En aquellos tiempos, las ciudades se construían sobre las colinas o los montes por al menos 2 razones. La primera razón era práctica. De esta manera no se desperdiciaba valiosa tierra de cultivo. La segunda razón era de protección. Desde la cima del monte, los habitantes de la ciudad podían ver a sus enemigos acercándose allá abajo. Las ciudades asentadas, pues, sobre un monte eran por lo general más fáciles de defender. Entonces, ¿qué vemos? Cuando un viajero pasaba por la tierra, él siempre podía saber que se estaba dirigiendo a una ciudad. Allí estaba ella, asentada sobre un monte. Si usted ha tenido la oportunidad de viajar en avión, aquel avión va bien alto, va a 30,000 pies de altura, pero cuando usted ve para abajo, ve las luces de pequeños pueblos o de pequeñas ciudades. Es increíble que a esa distancia usted pueda ver la luz. Lo que Jesús pues estaba diciendo era que del mismo modo que los hombres no escondían sus ciudades, tampoco nosotros debemos esconder nuestra luz, hermanos y hermanas, es decir, nuestra influencia. Esa aplicación resultará clara en las palabras que siguen. El Señor Jesús siguió diciendo: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ni la ponen los hombres, dice una versión, debajo de un buchel. Un buchel es una medida para áridos que equivale a 36.37 litros. Y esta palabra, les soy claro, no tiene traducción en español. En la edición de 1995 de la nueva versión se lee una medida PEC, P-E-C-K. Esta era una gran vasija de arcilla de un PEC de capacidad. O sea, un PEC es el equivalente a 8.81 litros, un cuarto de buchel, pues. Entonces,
poner una lámpara debajo de un recipiente sólido como este realmente anularía la luz. Entonces, también poner una luz debajo de una vasija haría que al tiempo se extinga al agotarse el oxígeno que la alimenta. Pero lo que Jesús recalcaba primordialmente era esconder la luz. Entonces, la ilustración de poner nuestra luz debajo de un almud tiene el mismo significado básico de la ilustración de la sal que pierde su salubridad, según se comentó en el mensaje "Usted vale más para Dios". La sal que dejó de ser sal ha perdido su valor, y lo mismo le ha sucedido a una luz escondida. Así como es posible que una masa de sal pierda su sabor salado, también lo es que la luz pierda su capacidad para disipar las tinieblas. ¿Cómo puede llegar a suceder esto? La luz puede esconderse. Lamentablemente, muchos que afirman seguir a Jesús han escondido su luz debajo del almud de la ignorancia, del almud de lo mundano o del almud de la indiferencia. Esta lista de almudes se pueden ampliar y usted puede imaginarse todos esos almudes y aplicarlos a su vida. En relación con esta última cualidad, Dios dijo, miren lo que nos dice Salmos 119, 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Esto es lo que de lealtad dividida se expresa, o sea, aborrezco a los que son mitad y mitad. En los tiempos de Jesús, la gente no ponía las lámparas debajo de vasijas, antes las ponía sobre un candelero o soporte para lámpara. Mateo 5:15. Por eso dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Estos candeleros estaban en lo alto de las paredes. A veces el soporte era un hoyo en la pared. A menudo era una pequeña repisa de madera o de metal. Al ponerla en tal soporte, la luz podía alumbrar a todos los que estaban en casa. Por eso el versículo 15 dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo hacemos esto? Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Mateo 5:16. Al hacer buenas obras, viviendo como se debe y ayudando a los demás, estamos haciendo que nuestra luz alumbre. Esto pues también debe ampliarse para incluir, hermanos, maneras específicas. ¿Cómo es que se puede hacer que alumbre a las personas a la luz de ellos en el lugar donde usted reside? Anticipo una protesta de los que conocen el Sermón del Monte. En el capítulo siguiente, Jesús amonesta contra orar y ayunar. Dice en Mateo 6:5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué diferencia hay entre hacer algo
para que sea visto y hacer algo que es visto. La diferencia reside en la actitud y el propósito. Es una gran diferencia la que existe entre hacer buenas obras para ser vistos por los hombres con el fin de que los demás nos alaben y dejar que otros vean nuestras buenas obras con el fin de que glorifiquen a Dios. Si nuestra luz ha de ser algún bien, o ha de hacer, mejor dicho, algún bien, los hombres deben verla. Alguien dijo que en realidad no hay tal discipulado secreto. O el secreto destruye el discipulado, o el discipulado destruye el secreto. ¿Por qué hemos de hacer que nuestra luz alumbre? No debemos procurar nuestra gloria o reconocimiento personales. Antes debemos procurar que Dios sea glorificado. El propósito de la luz no es hacer que la gente vuelva su atención a ella, sino iluminar aquello sobre lo cual se posan sus rayos. Nuestro propósito al vivir una vida cristiana piadosa no es hacer que la gente vuelva su atención a nosotros, sino, como dijo Jesús, glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. En conclusión de este estudio que les he venido presentando, puedo decir lo siguiente. La sal y la luz son importantes. Creemos que necesitamos muchas cosas, pero en realidad son pocas las esenciales. Entre estas se encuentran la sal y la luz. No deseáramos ser privados de ellas. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Yo espero que apreciemos el cumplido que llevan implícito tales aseveraciones, hermanos y hermanas. Es mi oración que hagamos frente al desafío inherente a las palabras. ¿Cómo se conoce la iglesia? Cuando la gente menciona la congregación donde usted sirve y adora. ¿Qué dicen? ¿Indican las palabras de ellos que hay algo para lo cual existe, que es sal, y que hay algo que hace por el Señor, que es luz, y que de usted, como se le conoce en su comunidad, ¿es usted sal o es usted luz? A menudo clamamos y nos quejamos del mundo pecador que nos rodea y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué empeora cada vez más? Tal vez deberíamos preguntar, ¿dónde están la sal y la luz? Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es mi deseo, pues, que este mensaje nos ayude a todos. Usted puede ser sal y luz con sus amigos que le rodean, cuando les enseña la palabra de Dios, cuando usted les dice que se arrepientan de sus pecados, cuando usted les dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando usted hace que un hermano que ha dejado el camino del Señor vuelva al camino del Señor, porque dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias doy a nuestro Dios por haberme permitido presentar otro edificante mensaje, y sobre todo que vivamos de acuerdo a esa condición de vida. Vamos a ponernos en oración y lo hacemos para que nuestro Padre Celestial nos escuche y nos cumpla, porque Él dice que le tenemos que pedir. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos
porque tú eres grande y porque tú nos permites ser difusores de tu divina palabra. Señor, que este mensaje presentado ayude mucho a la hermandad. Estamos presentando peticiones especiales. El hermano Alfredo Cardosa Valenzuela pide oración por su hermana Zulema, que está hospitalizada. Le están haciendo exámenes por fuertes dolores en la espalda y abdomen. Señor, dale sanidad y que pueda encontrar los médicos el mal y pueda salir de este trance en que está. Dice que todo salió bien según todo lo que el médico ha dicho, y también damos gracias a Dios por esa buena noticia que nuestro hermano Alfredo Cardosa nos menciona. Padre eterno, gracias pues por poder acudir a ti y poder poner en tus manos todas nuestras necesidades. Todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como siempre, quiero aprovechar el tiempo para hacerle propaganda al cuarto libro que mi esposa ha escrito, la hermana Silvia de Castellanos. Este es el libro, Llévame Contigo, es un devocionario para los 366 días del año. Quiero darles la noticia que este día hemos recibido una pequeña cantidad de libros, no es enorme. Ya hay 4 personas que lo han encargado, nos quedan muy pocos. Si usted lo quiere adquirir, póngase en contacto con nosotros. Yo le doy mi número de WhatsApp, 7309-3880, 7309-3880, y si usted me escribe, con todo gusto le daré la información adicional. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.